Más adelante, porque ahora nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime, adelante. Buenos días, señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo y a la audiencia del Sol de la Mañana. Me llamó la atención que en el día de ayer el Pleno de la Junta Central Electoral recibiera al presidente del partido Fuerza del Pueblo, que asistió al organismo a depositar una memoria que contiene el nuevo padrón de esa organización, que consta de 1.094.082 militantes. Y al margen de cualquier consideración, me imagino que ese mismo pleno, que está conformado por los 5 miembros del organismo, recibirá a cualquier otro dirigente de otra entidad política que vaya a depositar su padrón, su memoria, y que también el organismo está comprometido, pienso yo, a tener que investigar y avalar que esa cifra que menciona Fuerza del Pueblo es auténtica. Eso entiendo yo. Con relación al asesinato del abogado Basilio Guzmán, que hoy se cumplen ya 8 días, ayer martes se cumplieron los 7 días de ese asesinato acontecido en Santiago alrededor de las 7 de la mañana. Ayer la familia emitió un documento, más que documento fue una nota de prensa, lo que enviaron algunos medios. Y entonces ahí se desmienten una serie de informaciones que se ofrecieron a raíz del fallecimiento, de la muerte trágica del abogado Basilio Guzmán. Desmienten que él hubiese sido otras veces objeto de algún atentado, que un hermano suyo murió porque lo confundieron con él. La familia dice que ese hermano murió en un accidente de tránsito y señala que él no se sentía amenazado, aunque sus amigos le decían que él tenía que cuidarse. Él entendía que no, que sus dificultades con otros abogados y con otras personas comenzaban y terminaban en un estrado. Eso es lo que dice la familia. Señala que todavía no tienen ninguna información. De hecho, la Fiscalía de Santiago no ha anunciado el apresamiento de nadie, pero ocurrió un hecho. El viernes, en el Palacio de Justicia de Santiago, fue colocado un pasquín que señala a 3 personas como responsables de haber pagado por el asesinato. Una de esas personas, el abogado Arnaldo Gómez, se sintió aludido porque está citado en el pasquín, en el panfleto, un documento que no tiene firma. El abogado Gómez demandó de la Procuraduría Fiscal de Santiago una investigación para determinar quién hizo este panfleto, quién lo colocó en los pasillos del Palacio de Justicia, algo que es bastante extraño. Y además él demandó a que un periódico de circulación nacional, como se le llaman los capitaleños a los periódicos que se hacen allí, aunque solo lleguen a 4 provincias y por supuesto el distrito, y entonces él demandó a que retiraran esa información y lo mismo lo hicieran otros medios electrónicos que habían publicado el pasquín, pese a que una condición sine qua non de un medio de comunicación es garantizar que lo que publica está avalado por lo menos por una persona o por una institución. Entonces, yo voy a caer en el proyecto de ley aprobado en el Senado, propuesto por la senadora PRMista de Bauruco, sobre una ley que ha sido discutida y que muchos han calificado como una ley mordaza. Cada vez que se habla aquí de regular, de modificar, de actualizar la ley de expresión y difusión del pensamiento, inmediatamente se trata de ponerle obstáculos y decir que se está atentando contra la libertad de prensa. La verdad que en mi opinión, aquí hay un libertinaje de prensa y algo hay que hacer. Yo leí el texto
de este proyecto aprobado en el Senado, no por la Cámara de Diputados, y entiendo que hay algunos artículos que deben ser modificados y otras variables que debe contener, pero en mi opinión, el país requiere de una ley que controle el desenfreno en el que estamos involucrados en los medios de comunicación, específicamente y más ampliamente en los medios electrónicos. El país no puede continuar con esta vagabundería, con este libertinaje de expresión, de difusión del pensamiento. Y entonces, cada vez que se intenta algo, inmediatamente, y especialmente los periódicos, comienzan a hablar de atentado a la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que es un órgano que agrupa a los dueños de periódicos, también se ha hecho eco de este proyecto de ley que está en el Congreso Nacional y que lo más probable es que no se apruebe porque todo lo que es oposición a un proyecto de ley es aprovechado por el grupo contrario a quien coloca el proyecto. Pero quiero finalizar señalando que el país necesita una regulación, que no podemos seguir como estamos con relación a la libre expresión de difusión del pensamiento, que lo que se ha convertido es en la permisividad para que todo el que le dé la gana acabe con todo el que le da la gana. Y para muestra un botón, ese pasquín colocado en el Palacio de Justicia de Santiago, que no debió ser publicado porque no había una persona responsable de lo que ahí se decía, y acusaba y empañaba honras de ciudadanos que probablemente sean honestos. Algo muy difícil de encontrar, especialmente entre abogados, pero no todos son abogados, lo que ahí estaban citando. Pero mientras no haya pruebas contra una persona, hay que considerarla inocente. De manera que se demuestra una vez más que se requiere la actualización de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y con esto termino. Gracias, buen día. Jaime, ayer estuvo conversando con nosotros el doctor Arnaldo Gómez. Entonces, sí, Arnaldo Gómez. Él expuso sobre por lo menos 3 casos en lo que estuvo litigando frente a Basilio Guzmán. Y en los 3 casos, él hablaba de un manejo temerario. Él incluso entiende que Basilio Guzmán no actuaba solo, que las hazañas judiciales, como él le llamó, de Basilio Guzmán, tenían apoyo en la justicia de Santiago y que solo así pues se justifica la temeridad de, por ejemplo, él habló de un caso de 5 fincas incautadas y de las que terminaron en poder de Basilio Guzmán por una deuda de 2 millones de pesos. Habló del caso de una clínica donde al poseedor de un 20% de las acciones se le simula un préstamo y se incauta la clínica totalmente y él queda en poder de la clínica, y que así por el estilo pues se produjeron varias acciones que decían que era una persona que no podía estar actuando sola, que en la justicia de Santiago tenía que tener digamos gente que actuaba en connivencia con él para todas estas cosas. ¿Usted qué piensa? Entrevistamos nosotros en el Patrón de la Tarde al abogado Arnaldo Guzmán, y ciertamente él decía que Gómez. Sí. Él decía que ciertamente el abogado Basilio Guzmán contaba con el apoyo de fiscales y jueces, y yo no lo descarto esa posibilidad. Pero además hay que señalar que Basilio Guzmán era un abogado de una gran capacidad como licenciado en asuntos inmobiliarios, expertos en asuntos inmobiliarios. Era un gran experto, era un gran conocedor. Y para la defensa de sus casos se elaboraba un dossier por cada caso de 700, 800 páginas
que el juez tenía que leer para fallar en su contra. Y es difícil que un juez se aboque a la lectura de un informe de 800 páginas, un documento preparatorio de una defensa. Eso es incuestionable. Ahora, no hay dudas, y fuera ya de Basilio Guzmán, no hay dudas de que hay fiscales y jueces que por alguna razón se dejan sorprender o están involucrados en actos similares. En Santiago hay un grupo de abogados, varios grupos de abogados, mafiosos, delincuentes, que se prestan a apoderarse de inmuebles por el simple hecho de que el propietario, por desconocimiento o por las razones que sea, no paga ni siquiera el mantenimiento. Por esa razón se han incautado de inmuebles. Y en un hecho similar se vio involucrado el mayor general retirado Jaime Marte Martínez, a quien un grupo de abogados, porque lo citaron en una residencia no validada o en el aire, como se dice en el argot de los alguaciles y abogados, intentaron quitarle un apartamento ubicado en un sector privilegiado como es la Trinitaria en Santiago. Y ya cuando estaba consumado el hecho, el general se presenta con sus guardaespaldas policías, se apodera de su edificio y inicia entonces el proceso de revertir esa acción. O sea, en Santiago, y me imagino que en la capital, hay grupos de abogados que actúan de forma de delincuentes. Ahora se está registrando con el tema de los derechos laborales. Abogados, grupos de abogados que le compran un caso a un haitiano, por ejemplo, indocumentado, que ha sido despedido, que dejó de trabajar, le dan 5,000 pesos, lo envían para Haití y ellos siguen ese caso y cobran millones de pesos por sentencias que otorgan jueces del área laboral. Entonces no hay duda de que hay situaciones que se presentan con relación a estas situaciones en las que se involucró el abogado Basilio Guzmán. Hay muchas denuncias, se sabía que él era un abogado en capacidad de hacer cosas para quitarle un inmueble a una persona, eso se sabía. Era un abogado que la mayoría le tenía miedo, excepto el señor Gómez, que dijo que él no le tenía miedo, que él lo enfrentaba en los tribunales, pero que no sería capaz nunca de pagar para que lo mataran, porque no tenía nada personal contra él. Pero eran pocos los abogados en Santiago que se enfrentaban a Basilio Guzmán, porque desarrolló unos conocimientos y una habilidad como consecuencia de un hombre que no tenía ninguna otra cosa que hacer. No fumaba, no bebía, no hacía deportes, no asistía a ningún lugar, solo trabajaba de lunes a domingo. Eso fue Basilio Guzmán, entonces yo no pongo en duda lo que dijo el abogado Gómez. Jaime, me piden que le pregunte por lo que usted planteó al principio, sobre la visita del expresidente Fernández a la Junta Central Electoral. Si usted no considera que la condición de expresidente y de figura política del expresidente Fernández le merecía esa cortesía del Pleno de la Junta Central Electoral, que tal vez no la tendría frente a una figura sin la connotación del presidente Fernández. Bueno, yo no estoy juzgando como malo o bueno el hecho de que el Pleno recibiera al doctor Leonel Fernández. Yo lo que entiendo como ciudadano es que esa misma distinción tendrá que darse del Pleno a cualquier otro presidente de partido, no importa la cantidad de miembros que tenga, cuando vaya a depositar la memoria de su padrón electoral. Eso es lo único que yo planteo. El hecho de que el presidente Fernández sea un exmandatario dominicano, entiendo yo, bueno, es perfecto, la distinción, pero eso debe ser para todos, porque la Junta Central Electoral es un organismo que tiene que tener una independencia absoluta y total, y no puede darle una distinción a un expresidente, que lo que es expresidente de un partido y casi candidato de ese partido, y no hacer eso mismo con otra organización. Es lo único que planteo. Esa es la posición que yo creo que debo plantear y presentar a la opinión pública. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un placer, como hizo siempre. Muy bien la Junta con recibir así a un expresidente, bien hecho por la Junta.
Gracias, don Jaime.